primera invitada de la mañana es la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Como siempre, ministra, un placer tenerla aquí en Next Noticias. Buenos días, saludos, muchas gracias. Igualmente para mí es un placer poder compartir información, sobre todo actualizar y que la comunidad educativa nos vaya acompañando en este avance que tenemos de este retorno semipresencial. Un retorno que la verdad es que me impresionó. Ya 2.000 escuelas tienen en algún momento estudiantes en clase. Sí, mira, yo creo que quizás fue un tema de la forma en que nosotros, yo no voy a hablar de la comunicación porque nosotros hemos estado tratando de estar diariamente en los medios y activadas, pero nosotros hablamos de semipresencialidad, quizás yo tengo que reconocer, puede que sea una palabra muy técnica, quizás es un Sí, tecnicismo. Nosotros en marzo, recuerda que a través del decreto 25 arrancamos con las tutorías, pero el hecho de tener tutorías significaba presencialidad en la escuela. Nosotros ya la fecha luego del 31 de mayo que se modifica y está vigente el 435 que establece la ruta para ese retorno semipresencial, que es estoy en escuela con asignaciones en casa, estoy con alguna modalidad o alguna alternancia de horario de plan de estudio. sí. A la fecha, al inicio del tercer trimestre estábamos en 1900 y ya al viernes pasado, al 25 de septiembre, nosotros estamos en 2.248 escuelas. Yo creo que este viernes nosotros pudiéramos llegar a 2.500. Nosotros ayer solamente se incorporaron en la lista, porque este es un proceso que va continuo y está visible en un dashboard del Ministerio de Educación diario para hacer la actividad transparente y que también a veces hemos tenido que sacar escuelas y eso es parte del proceso. Ayer por lo menos en Herrera pasamos de 40 a 90 y tantas escuelas. En Panamá Centro ya nos dieron el informe de que hay 19 y es un proceso dinámico y continuo y yo creo que lo más importante que empieza a generar confianza. ¿Qué nosotros queremos, Correa, en este momento? Nosotros queremos es aumentar la capacidad de la estancia del estudiante Claro. en la escuela, o sea, ese plan de retorno, aumentar la mayor participación del tiempo del estudiante en la escuela. Es que es paradójico que mañana ya se están anunciando fiestas de madrugada completa y todavía las escuelas no estén al 100%. Yo creo que es el único gran sector de la economía que no está movilizándose al 100%. Y la pregunta es porque yo creo que hay pueblos en la geografía donde no hay casos de COVID. ¿Por qué no empezar pues abriendo escuelas para estos lugares donde el porcentaje o es cero o está muy cerca de cero? Si nosotros el día lunes, antes de ayer, estuvimos una reunión ya con el ministro de Salud y todas las autoridades y definitivamente es parte de lo que estamos evaluando. Yo sí quiero decirles que nosotros tenemos muchísimas escuelas, no digo que más del 50%, posiblemente un 20%, un 30% que están a su máxima capacidad y a su máxima capacidad de horario. Ejemplo, las escuelas pequeñas o ciertas escuelas grandes que ya los directores organizaron la alternancia. Nosotros tenemos dos variables sumamente importantes, Fernando, y yo creo que es importante comentárselo a la teleaudiencia y sobre todo a los padres de familia. Primero, el tema de que este retorno semipresencial, alternado, se genera con la autorización del padre de familia. Si yo te dijera, a nivel nacional nosotros podemos tener un 50 y un 50. Obviamente esto se desarrolla bajo la base de la Claro. confianza y poder bajar la cantidad de riesgos que se pudieran dar en un escenario que sabemos que el sistema de salud lo tiene controlado, gracias a Dios. Por el otro lado, nosotros tenemos otros factores que también interactúan, porque a mí me decía la gente, infraestructura, no están las escuelas listas. Bueno, hemos dicho muy responsablemente que posiblemente un 10%, que no son más de 300 Sí, que escuelas, y no yo deben ser. considero que sería, no, exacto, pero tenemos variables como escuelas particulares, y el 70% de los centros educativos hicieron las tarifas y los arreglos de disminución de costos por la semipresencialidad, la virtualidad o la modalidad que tenga. Entonces, también nosotros estamos verificando esto porque no queremos incluso generar ahora otros problemas en el sistema. Sin embargo, nosotros sí vamos a iniciar ese proceso de consultar qué escuelas quieren irse a tiempo completo y yo creo que se puede ir generando estos espacios. Sí te puedo hablar de que Herrera, Los Santos, algunas áreas de Panamá Oeste ya están prácticamente en presencialidad.
Te estoy hablando de escuelas de menos de 250 estudiantes que están yendo al menos 4 días a la semana completo y toman un día para limpieza, porque igualmente Sí. los controles de bioseguridad y las normas siguen vigentes. Y por el otro lado, nosotros seguimos con el distanciamiento de 1 metro que prácticamente cruza en toda la región. Y yo también quiero comentarles, en la región prácticamente 7 países están presencial, de los cuales 3 nunca suspendieron por connotaciones muy especiales de sus características. Sin embargo, el resto está llevando este proceso de semipresencialidad, que creo que nosotros, si hacemos cuando digo un poquito de esfuerzo, es en generar esa confianza y tener ese diálogo con los padres de familia y con los propios estudiantes para generar más escuelas en esta modalidad. Está don José Blandón con nosotros, ministra. Dígame, don José, saludos. Buenos días, Maruja. Un placer. Hola, ¿qué tal? Siempre le tengo que decir que me salude a su madre. Oiga, ya se pone contenta. Tengo varias interrogantes. Nosotros en estos días, Fernando y Maruja, le hicimos una entrevista a un joven, bueno, se la hizo José Luis, a Kevin Bartota, un estudiante graduando de secundaria. Yo quisiera ver, señora ministra, para si todos entendemos igual, primero que usted nos explique a nosotros y a la audiencia qué entiende usted por una escuela semipresencial y presencial. Usted lo conoce, probablemente muchos de nosotros tenemos una idea diferente. ¿Cuántos días significa esa semipresencialidad? Ese es un punto. 2. Ahora las preguntas mías. 1. ¿Qué vamos a hacer con todos los estudiantes graduandos, los que van a salir de sexto año? Que en esa no presencialidad o esa comunicación, esa educación por la vía del internet, la deficiencia que él lleva para ir a la universidad es enorme. Ellos están pidiendo, los estudiantes, que necesitan más presencialidad para redondear su conocimiento y poder pasar los exámenes de admisión, tanto locales o internacionales, donde tengan que ir. Ese es un punto. Y el otro punto es, ¿no le parece a usted paradójico, ¿no?, para decirlo menos, que nosotros estemos haciendo aperturas para bares, restaurantes, y todavía no hablamos de la apertura de todo el sistema educativo? Escucho a los maestros y profesores hablar sobre cosas que para mí no tienen mayor peso con respecto a los indicadores de la pandemia. Nosotros tenemos hoy la pandemia bajo control, pero tenemos otra pandemia nueva que es, señora ministra, el estado de ánimo psicológico, emocional de nuestros niños, que aunque se hace semipresencial, han perdido el contacto y se están encerrando en su computadora. Uno no interactúa con la computadora. ¿Qué está pasando allí en esto? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, vamos a hacer una explicación bien sencilla. El sistema educativo antes de pandemia era presencial. Todos asistíamos físicamente a la escuela, excepto la educación de jóvenes y adultos, que tenía otras modalidades, o sea, las escuelas nocturnas, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de semipresencialidad, estamos hablando que puedes asistir a la escuela una cantidad de días, pero va a depender de la cantidad de estudiantes que tenga la escuela y la capacidad de aforo. ¿Qué es el aforo? Esa capacidad física para recibir a las personas en un distanciamiento. Sin pandemia yo tenía el 100% de aforo. Con pandemia, al día de hoy, ese aforo se ha reducido y decimos así, ¿no?, a tener una distancia de 1 metro de cada lado entre estudiante y estudiante y en las actividades comunes. ¿Qué significa? Que se le dio la opción. Miren, en esta parte nosotros quisimos hacerlo muy participativo de la comunidad educativa. La comunidad construye su protocolo de bioseguridad bajo un marco normativo que nosotros tenemos, que la resolución está publicada, la resolución 100 del Ministerio de Educación, sí, y establece su plan de retorno, porque el plan de retorno depende de la cantidad de estudiantes, de que si voy a dar mayor preferencia, y esto tenemos que reconocerlo, en un espacio que teníamos hasta antes del 13 o el 12 de agosto, que publicamos la circular donde el ministro nos autoriza a bajar a 1 metro, nosotros teníamos escuelas donde nada más cabía el 40% o el 20% de los estudiantes con 2 metros. Al bajar a 1 metro, se reestructura ese aforo y el estudiante puede estar mayor tiempo. ¿Quiénes estaban asistiendo posiblemente? Cuando digo posiblemente es que cada escuela estableció
su plan de retorno, pero quiero decirles, no es que una escuela construyó y nadie le dio seguimiento. Ahí hay un supervisor que firmaba ese plan de retorno y un comité regional que lo revisaba. O sea, las escuelas estuvieron trabajando de acuerdo a sus capacidades. Sí tuvimos que hacer señalamientos puntuales de que en algunas había que aumentar cantidad de horas o cantidad de días. Por el otro lado, estudiantes graduados. Bueno, voy a echar para atrás. ¿Qué significa? Semipresencialidad es que voy a estar realizando actividades en el centro educativo que posiblemente no sean las que realice en casa. Voy a estar trabajando, vamos a decir, un 50, un 60% del tiempo en la escuela y me quedan otras actividades para completar en casa, virtual, por correspondencia, por entrega de material. Cuando hablamos de semipresencialidad es esa modalidad, que no estamos todos los días ni todas las horas en la escuela. Bien, con los estudiantes graduando, definitivamente nosotros hemos estado también con la misma preocupación y hemos procurado todos los espacios con ellos. Sin embargo, sabemos que lo que hagamos en una modalidad no presencial nunca será suficiente. Y eso lo tenemos que reconocer, inclusive por muchas alertas que ya nos dieron las universidades. Nosotros desde el mes de julio abrimos una plataforma, como el año pasado, con todas las universidades, muchas de ellas oficiales y otras privadas, para que ellos puedan entrar en un curso de reforzamiento y en un propedéutico adelantado. Pero es que a eso iba, ministra, Ajá, porque ajá. hemos hablado varias veces sobre la necesidad de un viceministerio de tercer grado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, Correcto. si las escuelas tenemos ese gran signo de interrogación, las universidades es 3/4 partes de lo mismo. Y uno ve donde, pues, cuál va a ser el futuro de las universidades, cuál debe ser el dictado para que las universidades, que también es una irracionalidad, que los estudiantes vayan a bares este fin de semana, pero no puedan ir a la escuela donde van a estar, incluso a la universidad donde van a estar más separados. Es decir, ¿cuál va a ser el manejo y quién obligaría a las universidades a tener que hacer las clases presenciales? Ok, te comento lo siguiente. Nosotros estamos haciendo ese acompañamiento y sobre todo en virtud de lo que arrojaron las pruebas de ingreso de este año, que no fueron muy positivas y eso No, lo sabemos. imagino. Por el otro lado, nos hemos acercado al Consejo de Rectores, hablé telefónicamente con el coordinador del Consejo de Rectores, nos hemos estado comunicando con las universidades. Muchas de las oficiales nos informan de que por la cantidad de aforo y el aumento de matrícula que han tenido este año se mantienen a distancia, se mantienen virtual, excepto las asignaturas o las carreras que impliquen el uso de laboratorio y el uso de práctica física, sobre todo la de las ciencias exactas o ciencias naturales. Por el otro lado, hay, como tú dijiste, el ministerio no regula las universidades, No. ellas son autónomas y ellas se regulan. Sí se ha considerado hablar de un viceministerio de educación superior, pero también yo creo que más que centralizar en un ministerio las acciones o las directrices o las políticas en cuanto a la educación superior, nosotros hemos estado conversando, eso lo hablamos escasamente meses antes de la pandemia, Sí. obviamente no era propicio presentar un proyecto de ley de tener una superintendencia o una autoridad como tiene la mayoría de los países de la región ya, sobre una instancia separada del Ministerio de Educación que trabaja las regulaciones y que da los lineamientos de política pública, obviamente respetando su independencia. Yo creo que es importante tener eso claro. Año lectivo 2022. ¿Cuántos meses sería? ¿Cómo sería? Y lo que yo creo que todos tenemos claro es que va a ser el año presencial al 100%. Bueno, Dios mediante va a ser nuestro año presencial al 100%. Queremos hacer un plan de recuperación que nos incluya 22 y 23. Obviamente el decreto va a regir el año 22. Sí. Estamos hablando ya que teníamos 3 opciones y nos vamos a ir a la que tiene la mayor cantidad de días hábiles, que es aproximadamente 192, 196 días, entendiendo que entre el 1 y el 3 de marzo son carnavales, claro, y arrancaríamos pegadito al cierre de esa fecha. Por el otro lado, nosotros vamos a seguir con nuestro programa de aprendizaje acelerado y yo creo que es importante también hablar de eso esta mañana, ya que con ese programa nosotros hemos recuperado alrededor de 11.000 estudiantes que hoy estuvieran en casa. Eso va a quedar ya como una práctica de política pública de equidad y de retorno de aquellos estudiantes que por sobredad o por alguna otra situación, posiblemente de inequidad que vive en el contexto de no encontrar una escuela cercana,
pueda en alguna modalidad recuperar 2 grados en un año lectivo. Yo te voy a poner, si me permites, muy breve un ejemplo. Yo estuve en IPT Silencio el martes de la semana pasada. Nos hemos encontrado. Esa escuela tiene una matrícula de 900 estudiantes aproximadamente, muy bonita, se entregó hace poco, pero esa escuela está dando al acelerado, que le llamamos nosotros, alrededor de 600 estudiantes de todas las escuelas cercanas. Nos encontramos con salones y obviamente hicimos las recomendaciones de la bioseguridad con 60 y 70 estudiantes y yo me acerqué a hablar con los chicos. Ejemplo, los estudiantes de Guavito, el área fronteriza. Ellos no pudieron el año pasado vincularse virtualmente porque en Guavito no es que la escuela no tiene, no hay internet en la comunidad y no hay otras condiciones. ¿Qué estamos haciendo con esos chicos? Me decían unos, ya recuperamos el 10º y estamos pasando ya al 11º grado. Y entendemos que es una medida de equidad, donde nosotros estamos priorizando las asignaturas y los contenidos, pero hubiera sido muy triste que esos 11,000 estudiantes panameños, sí, niños y niñas, y sobre todo de las áreas más vulnerables, se hubieran quedado en su casa por un factor de las cuales ellos no son responsables y es una medida que se está haciendo a nivel de la región. Entonces, nosotros vamos a seguir con el acelerado, nosotros vamos a seguir con el programa de recuperación académica que debe arrancar y no debe ser 3 semanas, al menos 5 semanas que arranca la primera semana de enero. Nosotros arrancamos ya físicamente con el programa Aprendamos Todos a Leer, que ustedes saben que hubiéramos arrancado este año o el año pasado, que es el programa que compensa y que genera las competencias en los docentes y en los estudiantes para mejorar la comprensión lectora a los estudiantes de 1º a 9º grado, que arrojó la prueba que no salimos nada bien. Claro. Y por el otro lado, sí estamos ya con la propuesta de transversalizar el STEAM como una metodología y como un abordaje de trabajo para generar aquel pensamiento crítico, aquel pensamiento que desarrolle otras habilidades que tanto nos está costando, con la recién aprobada Ley 456 que promueve la política de equidad digital y que ya vamos a iniciar luego de la sanción, la reglamentación y poder tener una política paraguas que nos ayude a eso que queremos de competencia y a eso que queremos de habilidades. Yo creo que esta política, y que es el consenso tanto del órgano, que es una propuesta del órgano legislativo y que nosotros retomamos algunos temas en la subcomisión técnica, es una propuesta en conjunto de los dos órganos y que realmente tiende a fortalecer y a reformar muchos vacíos o muchas falencias que podemos fortalecer con una política pública de esa magnitud. Señora ministra, sigo preocupado por los estudiantes graduando. ¿Y por qué me preocupan? Porque hemos tenido un año y medio bien duro en educación, sí, no solamente nosotros, en el mundo ha habido. Y me preocupa porque ellos tienen que ingresar a la universidad. Y entonces ellos están pidiendo reforzamiento. ¿Sería posible que el Ministerio de Educación piense en que terminado este periodo escolar nosotros podamos hacer un verano de reforzamiento? Porque estos muchachos que van a la tecnológica o que intentan ir a la Facultad de Medicina o Odontología, quieren estudiar ciencia, no están preparados, tienen déficit en matemática, tienen déficit en español. A mí el inglés como tal, en realidad, para el nivel de desarrollo científico, basta que usted maneje un idioma para que usted aprenda. El problema de nosotros es que no hablamos ni manejamos español ni manejamos inglés. Tenemos que primero manejar la lengua como se debe manejar. Pero me preocupa el desarrollo de la ciencia, las matemáticas, el desarrollo de los laboratorios. Hay escuelas en Panamá, aquí, que no tienen internet. Entonces, ellos lo que están pidiendo es, necesitamos reforzamiento. Escucho por otro lado a los maestros y profesores decir, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos las condiciones. Sí. Entonces, estamos haciendo una apertura en otras actividades y tenemos la paradoja que somos el país en donde con estos indicadores epidemiológicos tenemos una gran parte de nuestra población estudiantes vacunada, pero nuestros estudiantes los seguimos condenando a no ir a las escuelas presenciales porque le he dicho que yo me tomo el trabajo de mirar las clases que se están dando y se transmiten por televisión y como aspirante a maestro y porque también he dado clases, me preocupa el grado de interacción entre una máquina y un estudiante que es casi cero. Sí. Entonces, correcto. ¿Qué política vamos a tener con esos muchachos? Sí.
Ya nuestros chicos tampoco quieren estar en esa interacción, son muy pocos y obviamente requiere algunas habilidades que se deben sostener en el tiempo. Ok, nosotros, como le explicaba anteriormente, iniciamos ya este proceso de acompañamiento con las universidades. Sin embargo, el año pasado pudimos comprobar que del 100% de los estudiantes graduando, solo el 52% tuvo acceso a las plataformas virtuales de las universidades. ¿Qué significa? Que por las condiciones de su vivienda o cualquier otra condición no tuvieron acceso. Las universidades dieron ese reforzamiento previo. Sin embargo, así como la experiencia que tuvimos entre saliendo 2019 y entrando 2020, que pudimos concentrar 300 estudiantes de la comarca Nove en la Escuela Normal de Santiago y generar en 3 semanas un espacio propedéutico, hemos considerado algunas sedes y en algunas localidades realizarlo. Sin embargo, recién estamos en la tercera semana del tercer trimestre, estamos recibiendo la información de las regiones, estamos también ubicando estudiantes en prácticas laborales, que es parte de ese proceso que no se tuvo el año pasado. Y les pongo un ejemplo: un estudiante que inició en 10º grado en el 2019 prácticamente va a terminar su segundo nivel, su nivel medio, sin haber tenido esa interacción, como muy bien usted lo ha dicho, con sus pares, en sus entornos educativos, y lo que representa también una educación presencial. Entonces, sí estamos evaluando eso. Nosotros ya tenemos algunos puntos como Chiriquí para los estudiantes de la comarca. Hemos considerado Santiago también, porque ahí se aglomera una gran cantidad de estudiantes que pudieran pasar y estar internados en la Escuela Normal de Santiago, porque esto requiere una logística que no es solamente ir y venir a la escuela, sino dónde vamos a tener físicamente a los estudiantes alojados, claro, y todo lo que implica, pero es parte de las propuestas que estamos evaluando para poder aprovechar ese verano y que los chicos tengan, como usted muy bien lo ha planteado, un mayor reforzamiento y mejores posibilidades de entrar a sus carreras universitarias. Ministra, hemos hablado siempre de los graduandos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, los niños que van para 4º grado? Que esos niños realmente no recuerdan haber a veces sentado en un salón de clase. Es decir, un niño que está en 4º grado, pues no hizo 1er grado y no hizo 2º grado. Es decir, 3er grado, ¿cómo va a ser cuando él tiene que tener ya ciertas actitudes dominadas? Por ejemplo, las operaciones básicas, lectura comprensiva, y pues su nivel de escritura también debe ser ya hasta cierto punto óptimo. Sí, Fernando, precisamente cuando iniciamos el tercer trimestre y que iniciamos ya la modalidad semipresencial, nos tocó, y ustedes recuerdan, ir a muchas escuelas donde estaban los niños de los primeros grados, y uno se imagina que los niños van a estar contentos. Claro, los niños estaban contentos, pero los niños de 1er y 2º grado así nos miraban como estaban cohibidos. Sí. ¿Qué está pasando? Claro, esos niños nunca habían ido a la escuela, habían ido 2 días. Obviamente se mantuvieron mucho tiempo en casa. Por eso nosotros estamos haciendo ese llamado y promoviendo este retorno. Y definitivamente los niños que están en 3er grado, yo observé muchas escrituras, vi muchos que estaban en lo que se espera de lectura y escritura a esa edad, y vi también otros muchos que estaban como si estuvieran en 1er grado. Claro. De ahí que ese currículo priorizado pueda ajustarse, pero para el otro año va a ser el currículo regular. Sí vamos a establecer, como lo hicimos este año, un periodo de 6 semanas de adaptación y reforzamiento. Yo creo que es importante, y que ese buen docente tenga la capacidad de nivelar y hacer los ajustes que se requieren. Nosotros vamos a establecer unas 6 semanas como un periodo de adaptación, un periodo de reforzamiento, para luego arrancar en sí con el plan de estudio correspondiente a cada grado. La ventaja es que nosotros, a diferencia de quizás otros años lectivos, vamos a tener, como lo tuvimos este año, y ya se está trabajando en eso, con nuestro proyecto de mejoramiento de calidad de la educación, los materiales impresos no solo para el estudiante. Para el padre de familia hay una guía, un tutorial y hay una guía impresa, y para el docente en este momento se están capacitando en el programa Aprendamos Todos a Leer, que está enfocado al mejoramiento de la comprensión lectora y al mejoramiento del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Con estos 2 elementos se generan todos los otros procesos de aprendizaje, claro, que se requieren en las otras asignaturas. Y vamos a estar equipando en cada salón, se le llama una biblioteca de aula, y es un proceso que iba a iniciar físicamente este año, que ya inició,
a distancia, pero obviamente se tiene que consolidar presencialmente porque no es lo mismo. Y sí, yo he encontrado niños de tercer grado que están iniciando ese proceso de escritura, que tú lo ves todavía con la motricidad gruesa, que les cuesta incluso coger el lápiz. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que evaluar como buen maestro, hacer nuestras evaluaciones diagnósticas y empezar a hacer las intervenciones, para lo cual requerimos no solo del maestro, sino del padre de familia, de ese buen supervisor y de ese buen director que acompaña el proceso educativo. Bueno, ministra, como siempre, un placer tenerla aquí en Next Noticias. Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación. Gracias. Gracias a ambos. Saludos. Así es.